Déjame preguntarte algo que quizás nunca te has detenido a responder con honestidad. ¿Hay alguien a quien todavía no has perdonado? No hace falta decir el nombre en voz alta, pero tú sabes quién es, porque cuando ese nombre aparece en tu mente, aunque intentes apartarlo, algo se aprieta, en el pecho, en la respiración, en la forma en que tu cuerpo se tensa por un segundo antes de seguir adelante fingiendo que ya pasó, pero no pasó. Y tú lo sabes. Este video es para ti, no para quien te lastimó, para ti. Porque el peso que estás cargando de esa herida no le está haciendo daño a quien te hirió, te lo está haciendo a ti. Y hay una palabra en la Biblia que va a cambiar completamente la forma en que ves ese peso hoy. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación va a tocar lugares que probablemente has protegido durante demasiado tiempo. Sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Lee ese versículo otra vez, despacio, porque la mayoría de las personas lee Efesios 4:32 como una obligación, como una cosa más que deberías estar haciendo y no estás, un fallo más para añadir a la lista. Pero Pablo no estaba escribiendo una exigencia, estaba revelando una lógica, una secuencia, un orden que lo cambia todo cuando entiendes de dónde viene. No dice, perdona, porque es lo correcto. No dice, perdona porque la otra persona lo merece. Dice, perdona así como Dios te perdonó en Cristo. El modelo del perdón no es humano, es divino. Y esa es la noticia más liberadora que existe para quien está atrapado en una herida que parece demasiado grande para soltar. Porque si el estándar fuera humano, si dependiera de tu fuerza, de tu voluntad, de tu capacidad de olvidar, realmente no podrías. Nadie puede. Una herida profunda no desaparece con esfuerzo, no desaparece con el tiempo, no desaparece con una decisión intelectual de que vas a perdonar. Desaparece cuando encuentras la fuente correcta. Escribe en los comentarios, yo elijo perdonar, no porque ya hayas llegado, sino porque declararlo es el primer movimiento de quien decidió empezar. Antes de continuar, necesito deshacer una confusión que mantiene a mucha gente atrapada. Perdonar no es decir que lo que pasó fue aceptable, no es fingir que no dolió, no es retomar una relación que necesita permanecer cerrada, no es volver a exponer tu vida a quien ya te lastimó una vez. Perdonar es una decisión interna. Es tú diciéndote, ese veneno ya no va a vivir dentro de mí. Ese peso ya no va a ocupar el espacio que debería ser de paz. Esa persona ya no va a tener acceso a mi presente a través del dolor que causó en mi pasado. El perdón libera a quien perdona, no necesariamente a quien fue perdonado. Y por eso Efesios 4:32 no tiene sentido como obligación moral, tiene sentido como un acto de cuidado hacia ti mismo, como la decisión más valiente e inteligente que existe, para quien está agotado de cargar lo que ya no debería estar cargando. ¿Estás agotado de ese peso? Escribe en los comentarios, ese peso ya no es mío. Porque a veces, nombrar lo que estás soltando es el comienzo de soltarlo de verdad. Porque perdonar parece injusto. Parece que soltar la herida es darle la razón a quien se equivocó. Que seguir adelante sin que la otra persona pague de alguna forma es una especie de derrota. Que guardar el enojo es al menos una forma de no dejar que lo que pasó quede impune. Y eso tiene sentido. Es humano. Es la lógica de la justicia que existe dentro de cada uno de nosotros. El problema es que la rabia guardada no castiga a quien te hirió. Te castiga a ti. Mientras cargas esa herida, revives esa escena, sostienes ese resentimiento. La otra persona está viviendo su vida y tú estás gastando energía, sueño, paz y presencia en algo que para ella ya terminó, pero que para ti todavía no. Pablo entendió eso. Y por eso ancla el perdón no en la justicia humana, sino en la gracia divina. Así como Dios os perdonó en Cristo.
Dios no perdonó porque lo mereciéramos. Perdonó porque el perdón era el único camino hacia la restauración. Y cuando tú perdonas, no con tu propia fuerza, sino desde la gracia que Dios depositó en ti, no estás siendo injusto, estás siendo libre. Comparte este video con alguien que sabes que está atrapado en una herida ahora, porque a veces la palabra que abre una prisión no llega por el algoritmo, llega por el amor de quien se acordó de esa persona. La herida no se queda quieta, se expande. La herida que guardas de una persona empieza a contaminar otras relaciones. Comienzas a desconfiar de quien no te dio motivos, a cerrarte ante quien quiere acercarse, a interpretar gestos neutros como amenazas, a anticipar decepciones que todavía no han ocurrido. Y lo peor, contamina tu relación con Dios. Porque Efesios 4:31, el versículo que viene justo antes del que estamos estudiando, lista lo que necesita ser removido antes de que el perdón pueda ocurrir: amargura, indignación, ira, gritos, blasfemia. Esas cosas no viven aisladas, ocupan espacio, y el espacio que ocupan es el mismo donde debería estar la paz de Dios, donde debería estar la claridad, donde debería estar la capacidad de escuchar la voz de Dios en tu vida. La herida guardada no es neutral, es una ocupación de territorio, y Dios te está invitando a recuperar ese territorio, no con tu propio esfuerzo, con la gracia que ya fue derramada en Cristo, con el perdón que Él ya demostró como modelo, con la bondad y la compasión que Efesios 4:32 pone como el ambiente donde nace el perdón. Guarda este video, porque esta parte sobre lo que hace la herida la vas a querer volver a ver en los días en que parezca más fácil guardar que soltar. Este es el centro de todo, y es donde el perdón humano encuentra su única fuente verdadera. Cuando te detienes y contemplas lo que Dios hizo en Cristo, el alcance de ese perdón, la profundidad de esa gracia, el costo de ese amor, algo cambia por dentro. No porque hayas decidido cambiar, sino porque encontraste algo más grande que tu herida. La cruz no minimizó lo que se hizo contra Dios. No fingió que el pecado era pequeño. Al contrario, el costo del perdón reveló exactamente el peso de lo que fue perdonado. Y aún así, el perdón fue dado. Completamente. Sin condiciones. Sin lista de requisitos que debían cumplirse primero. Ese es el modelo que Pablo pone delante de ti. No como presión, como posibilidad, como la revelación de que existe dentro de ti, a través del Espíritu de Dios, una capacidad de perdonar que va mucho más allá de tu naturaleza humana. No necesitas perdonar con tu propia fuerza. Perdonas con la fuerza de quien ya te perdonó primero. Y cuando perdonas desde ese lugar, no como obligación religiosa, sino como respuesta a lo que Dios hizo por ti, el perdón deja de ser una carga y se convierte en liberación. Deja de ser una derrota y se convierte en la decisión más poderosa que jamás hayas tomado. Escribe en los comentarios: yo perdono así como fui perdonado. Porque esa declaración no es sobre quién te hirió, es sobre quién decidiste ser a partir de hoy. El perdón no borra la memoria, pero cambia el dolor que la memoria carga. Esa escena que antes aceleraba tu corazón empieza a perder fuerza, no de golpe, poco a poco. Ese nombre que antes oprimía el pecho empieza a convertirse en solo un nombre. La herida no desaparece, pero empieza a cicatrizar de verdad, no con la costra frágil de quien fingía que ya había pasado, sino con la sanidad real de quien realmente soltó. Y el espacio que la herida ocupaba empieza a llenarse con lo que debería haber estado ahí desde el principio: paz, presencia, capacidad de estar en el hoy sin ser arrastrado al pasado. La energía que antes iba al resentimiento empieza a ir a lo que realmente importa. Esto no es una promesa vacía, es el fruto natural de un alma que finalmente soltó lo que estaba comprimiendo todo su interior. Efesios 4:32 no es solo un versículo sobre el perdón,
Es un versículo sobre la liberación, sobre recuperar el territorio que la amargura ocupó, sobre volver a ser entero. Y tú mereces ser entero. Haz esta declaración ahora, en voz alta, con fe, con la honestidad de quien está listo para soltar. Señor, declaro que elijo perdonar, no con mi propia fuerza, sino con tu gracia, que ya fue derramada en mí. Declaro que la herida que cargué hasta hoy ya no tiene permiso de ocupar el espacio que le pertenece a tu paz, que el resentimiento que quedó guardado renuncia al territorio que siempre fue tuyo. Declaro que perdono así como fui perdonado, que el modelo de la cruz es más grande que cualquier herida que me hicieron, que la gracia que recibí es suficiente para fluir a través de mí hacia quien me lastimó. Declaro que soy libre, no porque lo que pasó fue justo, sino porque tú eres más grande que la injusticia, porque tu perdón es más profundo que mi dolor. Suelto. Ahora, con fe, aunque no lo sienta todavía, aunque no lo entienda del todo. Suelto. En el nombre de aquel que perdonó primero, amén. Si algo dentro de ti se movió ahora, no dejes que pase sin más. Escribe amén en los comentarios. No como un gesto automático, como un punto de referencia. Como el registro del día en que miraste esa herida, que estuvo guardada tanto tiempo y dijiste, hasta aquí, porque hay cosas que necesitan ser nombradas para ser realmente soltadas. Y tu amén hoy es exactamente eso, el nombre que le das al momento en que decidiste ser libre. Ahora piensa en una persona, solo una, la que vino a tu mente mientras escuchabas este texto, la que sabes que está cargando una herida que no cierra, que sonríe por fuera, pero tú sabes bien lo que hay debajo de esa sonrisa. Mándale este video, sin explicar demasiado, sin necesitar una larga introducción. Solo mándalo, porque a veces la palabra que finalmente desata una prisión no llega por casualidad. Llega por el gesto simple de alguien que se acordó de esa persona en el momento justo. Y ese alguien puede ser tú hoy. Ve en paz. El peso que trajiste hasta aquí no tiene que seguir contigo de ahora en adelante. Puede quedarse. Y lo que empieza ahora, del otro lado de esta decisión, es más liviano, más limpio y más lleno de Dios que cualquier cosa que la herida jamás pudo ofrecerte. Hoy elegiste bien. Ahora ve a vivir esa elección.